En línea, ya conectado, a Eduardo Martínez, analista internacional y docente. Eduardo, ¿cómo estás? Esto es Noticias for You. Te saluda Julián Zapata desde la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, gracias por la entrevista. Y el tema es el conflicto en Ecuador, el que ocurrió la semana pasada en Guayaquil. No sé qué miradas tenés con respecto a ese problema. Obviamente mucha preocupación en aquella ciudad y en toda la República del Ecuador. Sí, a ver, el conflicto por las bandas delictivas vinculadas al narcotráfico en Ecuador no tienen tan larga data, hay que decirlo, ¿no? Uno con los números puede entenderlo de alguna manera. Cuando el correísmo deja el poder 7 años atrás, bastante atrás, Ecuador era un país con varios problemas estructurales típicos de Latinoamérica, por ejemplo, pero era un país bastante seguro. De hecho, en el ranking internacional de seguridad, que le llaman el ranking de paz, que nuclea 163 países de los 195 de las Naciones Unidas, Ecuador estaba a 57. Es decir, para un país latinoamericano con desigualdades, con grandes hechos de corrupción, inclusive en esa época y demás, no estaba mal, realmente no lo estaba. Hoy está en el puesto 97, cayó 40 puestos en ese ranking internacional y es muy difícil que un país le ocurra esto tan rápido si no hay o convivencia del poder político o desidia del poder político. Es decir, que no le importó nada resolver este tema, ¿no? O las dos cosas, de alguna manera, ¿no? Porque por ahí pasó, por ejemplo, Lenin Moreno, estuvo el presidente Lasso, ahora hace poquito entró Noboa, un presidente muy joven de 36 años, que está tratando de manejar una situación muy compleja en donde las principales bandas, que son los choneros y los lobos, hay 20 bandas vinculadas al crimen organizado en Ecuador, pero estas dos nuclean a muchas de las otras, es decir, que los choneros, que inclusive son las más poderosas y tienen vinculación con el cártel de Sinaloa en México y los lobos con el cártel de Jalisco Nueva Generación, también mexicano, tienen un poder de fuego impresionante, son prácticamente un ejército, mucho de ellos se maneja desde las cárceles, por eso ustedes están viendo en las últimas semanas tantos ingresos de la policía y el ejército en las cárceles, motines y demás, que están vinculadas a esto, es decir, es muy difícil que un país le vaya tan mal con el tema del narcotráfico, que la violencia sea digamos, todo el tiempo en la calle, si el poder político no fuera cómplice o de alguna manera no estuviera haciendo nada. Y ya que mencionaste al presidente Noboa, que bueno, fue apoyado a través de un video por el expresidente Rafael Correa, una situación que, bueno, según en palabras del propio presidente de Ecuador, no va a negociar con los terroristas, en este caso con los narcotraficantes, pero bueno, es una situación compleja que de alguna u otra manera se tendrá que resolver por la vía pacífica. Sí, a ver, ¿qué hicieron los anteriores? ¿Qué Sí. hizo Lenin Moreno? ¿Qué hizo Lazo, por ejemplo? Como para poner ejemplo. Pusieron estados de sitio perpetuos prácticamente. Es decir, había toques de queda de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Y uno dice, bueno, así cualquiera, si prácticamente no tenés posibilidad de salir a la calle de noche, de no hacer grandes reuniones, es más fácil combatir el narcotráfico, ¿no? De hecho, es el momento que el narcotráfico más se mueve en la venta del menudeo. Sin embargo, la situación no mejoró, le estás quitando derechos a la gente sin resolver la situación. Era evidente que por ahí no estaba pasando. Novoa está cayendo un poco en eso otra vez porque obviamente se vio desbordado apenas asumió,
pero por lo menos se está atacando el tema directamente en las cárceles. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Y hablando justamente también para todos los rosarinos, ¿no? Yo recién escuchaba los hechos de violencia que habitualmente sacuden Rosario, y yo te digo, ¿cuáles son las principales ciudades del mundo que tienen problemas con el narcotráfico? Guayaquil, Sí. que estamos hablando ahora, Sinaloa en México, en Estados Unidos, Baltimore y Los Ángeles, por ejemplo, en el sudeste asiático, Hong Kong, en Alemania, Hamburgo, en Argentina, Rosario. Ahora, ¿qué tienen de común todas esas ciudades? Tienen algo en común. Todas son puertos. Sí, es verdad. Todas son puertos. Es decir, creo que ya empezamos a entender dónde entra el grueso, ¿no? Si todo el mundo lo sabe, ¿no? Por ahí hay que atacar, ¿no? Y creo que Noboa tiene que, obviamente, atacar el tema de las cárceles, pero tiene que mirar mucho el puerto de Guayaquil porque realmente es un foco realmente muy caliente. Exactamente, Eduardo. Y lo que comentás de la posibilidad de que una ciudad tenga un puerto, una salida al mar, en el caso de Rosario, el río Paraná, es una vía muy importante de acceso y de salida para la comercialización de, bueno, de diferentes estupefacientes de que se comercian habitualmente en este tipo de negocios. No, absolutamente. A ver, por ejemplo, tomemos el caso que a ustedes más les preocupa, que es el Sí, caso de Rosario. sí, La hidrovía, si bien hay controles en algunos lugares de prefectura, tiene innumerable cantidad de pequeños puertos, algunos irregulares en toda esa hidrovía. Es decir, que uno puede entender que la droga se mueve de distintas maneras, pero por algo Rosario es foco, ¿no? Yo creo que se habla muy poco del tema puertos. En Europa ya lo vienen trabajando hace mucho, ellos saben que tienen grandes problemas en París, que tienen en la periferia de París, en la periferia de Londres, por ejemplo, en lo que es Madrid, en la zona del sur de España también, pero son todos lugares, salvo algunas pequeñas excepciones, que son puertos. Si uno lo ve, por ahí pasa también mucho de esta situación. Y, por ejemplo, Sinaloa, que ahí donde se están radicando los principales cárteles en México. Uno puede decir, bueno, Ciudad Juárez, sí, pero Ciudad Juárez está pegada a los Estados Unidos, es el lugar de paso. Pero el lugar de entrada realmente ha sido Sinaloa. Entonces yo creo que también pasa por ahí que tengamos una visión más amplia del tema del narcotráfico, porque a veces casos como el de Ecuador nos enseñan mucho de cómo combatirlo, por ejemplo, aquí en la Argentina. claro, y siempre se la compara, se pone un parangón a la ciudad de Rosario con otras ciudades de otros países como Medellín, sí, sobre todo con Medellín, pero no es que la ciudad de Rosario todos los días puede, hay días que sí, pero no todos los días asesinan personas en la calle, como ocurría en la Medellín de los 80, que gobernaba, digamos, que estaba presente Pablo Gaviria Escobar, sino que en Rosario son hechos, peleas entre bandas, y es muy diferente a la situación que, por ejemplo, ocurría en aquella época en Medellín, en Colombia. Claro, mira, a mí me tocó estar en Colombia trabajando, haciendo notas allí, hace Sí, unos años, y me tocó recorrer estas ciudades. Y en un momento estaba caminando con una productora, porque esto es otro de los gestos del narcotráfico, no es solamente la violencia. Venías caminando por el medio de la ciudad y encontrabas un hotel impresionante y me decía, ese hotel está totalmente vacío. Ese hotel 5 estrellas está totalmente vacío. ¿Sabes de quién es? Del narcotráfico. Es decir, es también la forma de lavar dinero. Vos vas a ver emprendimientos a veces que están vinculados a eso, digamos, ¿no? A la forma de lavar los activos, que es el gran problema que ha tenido siempre el narcotráfico. Recuerdo en los 90 cuando Bill Clinton decía, tanto para el terrorismo como para el narcotráfico, si queremos que esto se empiece a alarmar, ataquemos las redes de financiamiento. Es claro. decir, que por ahí pasa la historia. Si vos le cortás la plata, si vos le cortás el flujo, le empezás a cortar el negocio, ¿de
alguna manera. ¿Cómo le cortás el flujo al narcotráfico? Cortándole las puertas de entrada, ¿no? Es decir, por ahí tendría que ser el enfoque más grande para poder lograr la paz, tanto en Ecuador, en Argentina, como en Alemania, como en el sudeste asiático, los lugares que habitualmente sufrimos este flagelo. Y yendo más al caso de Ecuador, ¿cuál es la solución o una de las posibles soluciones para terminar, o no se puede terminar, sino apaciguar un poco este conflicto? Mira, yo en las últimas horas justo escribí una nota sobre esto Ujú. y yo les decía que Noboa, el presidente, tiene básicamente 2 vías, no tiene muchas opciones. Claro. En el lugar que entra, sin un desmedido apoyo político, porque lo tiene moderado de alguna manera, más o menos como le pasa al presidente en Argentina, que está bastante repartido el poder, le quedan 2 vías. O sigue por el camino de los antecesores y sigue poniendo estados de sitio y militariza y demás, que puede ser eso solo o una parte de la decisión política, ¿no? Que a veces eso también genera otras cosas, ¿no? Como empezar a cortar derechos civiles de gente que no tiene nada que ver. Y la otra posibilidad es hacer un gran acuerdo nacional. Es decir, que realmente haya una idea que nuclee a la mayoría de los partidos políticos y que las decisiones se tomen en conjunto en una gran mesa, con un gran apoyo, ¿no? Sumado a un apoyo popular, que va a hacer que algunas medidas que inclusive pueden ser negativas en momentos de paz, tengan un consenso político más grande. Yo creo que por ahí tendría que ir el actual presidente, ¿no? Tratar de buscar un apoyo más político y no considerar que es solamente un hecho de quién gobierna, ¿no? Porque cuando vos encarás situaciones tan complejas así, estás medio rengo, ¿no? Es decir, si vos no tenés el poder político detrás tuyo, inclusive de la oposición, de acuerdo con vos. Es así, Eduardo. Y bueno, obviamente en estos días podríamos decir no hubo tantas noticias que provenían desde Guayaquil, desde Ecuador, con respecto a este tema, pero el conflicto sigue latente y esperemos que para los ecuatorianos haya una solución pacífica porque puede convertirse en algo peor, digamos, puede convertirse en algo en lo que uno no quiere que pase. Sí, quizás el último hecho más grave que se dio hoy, que el fiscal que Sí, estaba investigando la toma del canal de televisión, que lo vimos sí, todos en vivo, una sí, cosa realmente impresionante, ¿no? Yo estaba en un canal colega acá desde la Argentina en el momento que entrevistaban a uno de los periodistas que fueron rehenes. Bueno, el fiscal que estaba trabajando en la investigación de esto fue asesinado hoy, sí, ¿no? sí, Lo mataron en camino a su casa saliendo de la fiscalía. Eh, digamos, la situación sigue siendo compleja, pero la verdad es que sin un apoyo político amplio es muy difícil resolver esto. No se le puede achacar todo solamente al presidente que encima que recién entra. Creo que tiene que tener mientras que no vaya a situaciones antidemocráticas, anticonstitucionales, el resto de cosas se pueden charlar y me parece que por ahí debe pasar la situación en Ecuador y en cualquier país para resolver problemas graves. así es, Eduardo, pero bueno, esperemos que haya una solución y que se termine de una vez, bueno, no se termine, sino que pueda negociar, sentarse a negociar y traer un poco de tranquilidad a los ecuatorianos que saliendo del tema de la inseguridad y el narcotráfico, económicamente desde hace mucho tiempo no la pasan bien, pero bueno, con los sucesivos cambios de gobierno y los sucesivos cambios de signo político. Sí, esperemos que esta situación mejore, pero la verdad que lleva ya por lo menos 4 o 5 años de gravedad. Va a ser muy difícil arreglarlo rápidamente. No creo que ni siquiera le alcance este periodo presidencial a Daniel Noboa. Pero lo cierto es que si uno inicia un camino con consenso político, con apoyo popular dentro de la ley, basándose en la Constitución, ¿no? Es decir, que el narcotráfico no prostituya las propias decisiones políticas, que no te hagan hacer algo ilegal, algo desmedido, sino realmente jugar con buenas cartas, es posible que, por lo menos en el largo plazo, esto tenga éxito. Así es.
Bueno, Eduardo, te tengo que despedir. Muchísimas gracias por esta entrevista y nos mantenemos en contacto. Un enorme placer.